Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Vamos inmediatamente a nuestra entrevista. Conversaremos a partir de este instante con Andrés Pinzón, analista político internacional. Andrés se enlaza con nosotros desde Bogotá, la capital de Colombia. Andrés, bienvenido. La primera pregunta que quiero formularte es: ¿cuál es la radiografía que nos deja la campaña electoral que se ha desarrollado en Colombia de cara a la segunda vuelta de este domingo? Bueno, estimado equipo de Globovisión y a todas las personas que nos ven hasta ahora, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Bogotá. La radiografía que tenemos en este momento es complicada, unas campañas muy mediadas por los discursos y por las narrativas de ambos extremos. Lo vimos en una primera vuelta presidencial, en donde las dos figuras que quedan en una segunda vuelta eran los que tenían programas de gobierno un poco más complicados de analizar desde la ciudadanía y que se movieron en un entorno electoral basado en el discurso y la narrativa. Nos enfrentamos, tal como lo mencionaba alguna vez el Foro Económico Mundial, ante el desquebrajamiento, ante la ruptura de la cohesión social en Colombia, dos discursos marcados por el odio, dos discursos marcados por narrativas muy fuertes y antagónicas. Entonces nos enfrentamos a una situación bastante complicada acá en Colombia. Andrés, quisiera preguntarte por los sondeos de opinión. Sabemos que no está permitido en Colombia hacer campaña electoral. Las empresas y también los candidatos se están cuidando mucho de revelar números, revelar datos. Entendemos que Abelardo de la Espriella va a llegar a la elección del domingo, al balotaje del domingo, como claro favorito. Pero en concreto, ¿qué números se manejan en Colombia en términos de porcentaje, en términos de intención de voto? Bueno, tal como lo mencionas, después de que queda en Colombia la ley de encuestas, los sondeos son un poco más complejos y hay unas limitantes para poder ejercerlos. Ahora, en Colombia tuvimos igual sondeos durante la primera vuelta presidencial y el resultado que nos dejaron esos sondeos es que todavía no hay que confiar en ellos. Tuvimos unas múltiples encuestas que se desarrollaron en el país y que realmente no nos permitieron tener un panorama lo suficientemente claro sobre quién iba a ser el ganador. Tuvimos encuestas en primera vuelta que daban como ganador a Iván Cepeda, tuvimos encuestas en Colombia que daban como dos figuras, Iván Cepeda y la excandidata Paloma Valencia. Y solo una de las encuestas que fue publicada daba a Abelardo de la Espriella como ganador de la primera vuelta presidencial. Lo que vimos en Colombia es una fuerte movilización del voto de opinión y del voto estratégico, no tanto del voto programático. Y ahí los resultados que tuvimos el mayo pasado, el 31 de mayo. Ahora es importante mirar también las regiones. Las regiones están cambiando, las regiones están mutando y los porcentajes de votación en estas regiones son importantes. En cuanto a qué tenemos para el fin de semana, en cuanto a qué tenemos para el domingo, aún no lo sabemos. Han salido un par de encuestas que fueron publicadas también desde la campaña de Iván Cepeda, que daban a Iván Cepeda como ganador en cuanto a intención de voto, pero también tenemos otras que dan a Abelardo de la Espriella como ganador en segunda vuelta. Lo que sí les puedo decir en este momento es que no hay certeza de quién puede ganar las elecciones el domingo. Iván Cepeda movilizó muchas más campañas para una segunda vuelta. Abelardo de la Espriella utilizó a la figura vicepresidencial como uno de los caballos de batalla que iba a sacar en estas 3 semanas que tuvimos de campaña, pero todavía no hay un panorama lo suficientemente claro para saber quién va a ganar el día domingo. Andrés, quisiera saber cuál de las propuestas de Abelardo de la Espriella y cuál de las propuestas de Iván Cepeda son las que más han calado en el electorado. Perfecto. En cuanto a las propuestas de Abelardo de la Espriella, uno de los puntos, y que sí se documentó mediante encuestas durante el año pasado, es el tema de la seguridad. Uno de los puntos más criticados por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro fue la estrategia de la paz total, que para muchos sectores en Colombia fue dictaminada como una propuesta que no tuvo operación, que no tuvo un buen resultado por el crecimiento de los grupos armados en el país. Es importante, y lo podríamos hablar en otro escenario, en cuanto a la seguridad en Colombia, la proliferación y atomización de los grupos al margen de la ley que controlan las economías ilícitas en Colombia.
Entonces, la propuesta que más llama la atención de la ciudadanía frente al candidato Abelardo de la Espriella es el restablecimiento de una doctrina de seguridad mucho más fuerte en el país, no tan mediada por el diálogo, que es la estrategia de la paz total, sino un tema que funcionó relativamente en Colombia durante los principios del siglo XXI, que es la seguridad. Y en cuanto al presidente o al candidato presidencial, perdón, discúlpenme, Iván Cepeda, la propuesta que más ha llamado la atención de la ciudadanía es la continuidad en algunos puntos de la propuesta estratégica de la izquierda en Colombia. La izquierda en Colombia es tal vez el sector político más fuerte y más organizado que se tiene en este momento, y la propuesta en general no hay una, sino es el continuismo de muchas de las estrategias que se tenían durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una de ellas, por ejemplo, es la reforma agraria, otra de ellas es el tema de educación gratuita y pública. Entonces, no hay realmente una propuesta bandera del candidato Iván Cepeda, más allá del continuismo de algunos sectores de la estrategia del presidente Gustavo Petro. Andrés, a lo largo de la campaña, del camino hacia la segunda vuelta electoral del domingo, hemos visto que los candidatos han estado, por supuesto, aceitando sus maquinarias, pero también han estado sumando apoyos clave. En el caso del señor Iván Cepeda, hace muy poco recibió el endoso, recibió el apoyo, el respaldo de la exalcaldesa Claudia López. En el caso del abogado Abelardo de la Espriella, él ha recibido el apoyo de la senadora Paloma Valencia. ¿Qué tan importantes son estos apoyos, estos respaldos, y qué tan relevantes o determinantes pudiesen llegar a ser el día de la elección? Sí, bien mencionas que han empezado a adherir determinadas campañas a sus propuestas de país. Yo podría decir en este momento que esas acciones no generan un cambio significativo en la población. ¿Por qué? Porque las adhesiones que se están viendo, tanto a la campaña de Iván Cepeda como a la campaña de Abelardo de la Espriella, fueron adhesiones complejas, adhesiones complicadas, adhesiones mediadas también por discursos contrarios, pero que dentro de los procesos de negociación se ve como una buena alternativa de adherirse a una de ellas. Eso pasa en el plano político, pero en el plano de la ciudadanía entiende que son dos visiones de país completamente distintas y que realmente que un candidato apoye a uno u otro o algún ex candidato apoye a uno u otro no va a generar un cambio de parecer en la opinión pública de la ciudadanía. A mi punto de vista son estratégicas, sí, en cuanto a que si alguno de los dos llega a gobernar el país, pues va a tener que hacer unas alianzas políticas que se están definiendo en este momento. Pero en cuanto al resultado electoral del domingo 21 de junio, yo no veo que estas adiciones a las campañas generen un cambio significativo en los porcentajes de votación. Bien, Andrés, agradezco muchísimo tus palabras y tu análisis. Amigos, amigas, era Andrés Pinzón, analista político internacional. Se enlazó con nosotros desde Bogotá, la capital de Colombia. Con su entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada, comerciales, y enseguida regresamos.